Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una mañana muy interesante. Agradecemos antes que nada que nos hayan permitido estar en la Academia Nacional de Medicina. Para nosotros es un gusto poder estar aquí. Me comentan que el doctor Carrillo Esper, presidente de la Academia, no le será posible estar con nosotros. Tiene por ahí un paciente delicado y todo, entonces, pues así es esto de la medicina. De igual forma se agradece. Y pues aprovechando que ya están muchos por ahí también en redes y todo, vamos a dar inicio a esta plática que habla sobre equipos de soporte nutricional y metabólico. Me presento, soy el doctor Jorge Chirino Romo, presidente del Colegio Mexicano Nacional de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, y hoy tendremos 4 conferencias muy interesantes. La primera, Hospitales en México, ¿se desnutre el paciente ante nuestros ojos? La segunda conferencia, por la maestra Ariadna del Carmen Díaz Torres, Nutrición y respuesta metabólica, mejorando la respuesta al estrés. Después tendremos un pequeño coffee break, donde invitaremos a todos a que tomen algún refrigerio. También será una breve presentación de nuestro libro, que ya este año sale publicado, ya salió publicado, ya lo tendremos en persona. Y tendremos una tercera conferencia por el químico farmacobiólogo Ricardo Oropesa Cornejo, que es Seguridad de la Nutrición, rol crítico del químico en la nutrición. Para terminar, con la maestra Luz María Serralde, con la conferencia Gestión e Integridad de Vías de Alimentación, Liderazgo de Enfermería en Terapia Nutricional. Y bueno, vamos a dar inicio a estas presentaciones. Si se pueda ver como tal ya la pantalla, perfecto. ¿Y qué pasa ahora en nuestros hospitales? Y que viene pasando desde hace ya mucho tiempo. No es algo reciente, no es algo nuevo, lamentablemente. Esto tiene arrastrando mucho tiempo. Primero definamos qué es la desnutrición. Es un estado que resulta de una falta de absorción de nutrientes o porque la ingesta no fue suficiente y eso altera nuestra composición corporal, altera nuestra masa muscular, nuestra masa grasa y eso al final repercute en nuestras funciones. Por lo tanto, disminuye nuestra función física, mental y afecta al final el resultado clínico de cualquier enfermedad que podamos tener. Esta prevalencia de la desnutrición hospitalaria es muy importante conocerla, pero es más importante o igual de importante si sabemos identificar a la desnutrición. Porque cualquiera que puede ir en la calle, en cualquier otro sitio, si ve a algún paciente de esta forma, cualquiera puede decir, este paciente está desnutrido, es evidente. Pero ¿qué pasa en el hospital? En el hospital tenemos una gran variedad de pacientes que son muy diferentes. Tenemos pacientes que pueden estar obesos, con obesidad sarcopénica, críticos, con un sinfín de enfermedades diferentes. Y lo que muchas veces se va a escuchar, lamentablemente, es que este tipo de pacientes, tal vez como tiene a lo mejor ese paciente algo de sobrepeso, van a decir, no hace falta, ¿no? Tiene reservas. Y puede ser un paciente que esté gravemente desnutrido. Por eso es importante. Y esto surgió a raíz de un estudio hecho por la doctora Isabel Correia, que se llama IbraNutri, que se hizo en Brasil en 1999. Y este estudio fue el primero así como de los que incluyeron 4,000 pacientes, donde determinaron que había un 48% de desnutrición en los pacientes hospitalizados y casi un 13% con desnutrición grave. Después siguió el estudio de LAN, que ya incluye 13 países de Latinoamérica, donde las cifras son muy parecidas, 50%, 5 de cada 10, 1 de cada 2 pacientes hospitalizados está en riesgo de desnutrición o está desnutrido.
Posteriormente, el ENOLA, que se hizo en 2012, empezó en 2012, se publicó en 2016 y ese ya incluye a México. Ahí, vean, 45% de los pacientes desnutridos, casi la misma prevalencia. Y eso, pues ya tiene, van a decir, bueno, ya tiene más tiempo. Nosotros publicamos este artículo justamente en 2020, porque pueden decir, son instituciones que son públicas, esta es una institución privada. Y podemos encontrar en este estudio que fue observacional, retrospectivo y transversal, se incluyeron a 198 pacientes. Todos tenían que tener una estancia hospitalaria de más de 7 días y se les evaluó con valoración global subjetiva entre las primeras 48 horas. ¿Y qué creen que fue lo más triste? Que no se hizo en el 100% aún así esta valoración, pero todavía hay cosas más tristes porque de estos pacientes que se determinó que estaban en riesgo de desnutrición o desnutridos, solo se les hizo un 8.4% a una evaluación completa, una evaluación nutricional completa como tal. Y de ese 8.4%, 28.9, perdón, ya no alcanzaba a ver el numerito, no, se les dio terapia nutricional. Esto es muy bajo. ¿Qué quiere decir? Entonces, de ese 83.8% de pacientes que están con desnutrición o en riesgo, solo 8.4% se les evaluó como debe ser, una evaluación nutricional integral. Y solo casi un 29% recibió tratamiento nutricional. Es una brecha crítica entre el diagnóstico y el tratamiento. ¿Y qué arrojó este estudio? Que el tamizaje sin intervención no modifica ningún resultado clínico, ¿no? ¿De qué sirve saber que los tengo desnutridos a más del 50% de la población si no les voy a hacer nada? O sea, qué bueno que ya lo puedo detectar, qué bueno que lo estoy haciendo, pero hay que hacer más cosas. Y estamos dejando que se desnutran los pacientes ante nuestros ojos. Un estudio más reciente, también de México, por parte de la doctora Vanessa Fuchs y su equipo, en 2024, en un hospital general de tercer nivel, que incluyó 616 pacientes hospitalizados. Ahí se les hizo una evaluación con tamizaje NRS 2002 y posteriormente el GLIM. ¿Ok? Ahí los resultados arrojaron que el riesgo de desnutrición fue casi un 70%. 7 de cada 10 pacientes hospitalizados estaban con riesgo de desnutrición. Y desnutridos, casi un 65%. Entonces, vean nada más, en pacientes en riesgo, 87.8%. ¿Y qué tan severos? Con desnutrición moderada, 32.6%, y con desnutrición severa, 67.4%. Y esto tiene una concordancia alta, de 0.7, ¿no? Entonces, está pasando ante nuestros ojos. ¿Qué quiere decir? Que seguimos teniendo una alta prevalencia de desnutrición en nuestros hospitales, se sigue subdiagnosticando frecuentemente. Recomendaciones de este artículo es realizar tamizaje con NRS 2002, confirmar y tener un diagnóstico adecuado con GLIM y realizar una intervención nutricional temprana, que es donde muchas veces nos quedamos cortos. Y no falta decir que a lo mejor, híjole, México está pasando, esto lamentablemente pasa a nivel mundial y pasa en muchos países. Países de primer mundo también tienen una prevalencia de desnutrición hospitalaria que va del 30 al 50%. Y eso al final, ¿qué significa? Más días de hospitalización, mayores costos, mayor morbilidad y más días de estancia hospitalaria. Eso es un gran problema porque mayor tiempo de estancia hospitalaria al final genera costos. Alguien tiene que pagarlo, ya sea el gobierno, ya sea un seguro, ya sea la misma persona, el paciente, la familia. Entonces, todo esto empeora porque el paciente se desnutrió. ¿Y qué factores de riesgo se han visto que podemos tener día con día en los hospitales? Pues uno de los principales es que la ingesta es inadecuada. ¿Cuántas veces podemos ver en los hospitales agua, té y gelatina en la mayoría de los pacientes por varios días? Lo cual pues realmente representa muy poco aporte calórico. Y así se pueden quedar varios días.
pero todo el mundo dice, bueno, está tomando agüita de gelatina, como si eso fuera algo bueno. Ayunos prolongados es otro de los grandes problemas y batallamos ahí con nuestros anestesiólogos, con nuestros cirujanos, porque siguen pensando que hay que dejar 12 horas o desde la noche previa en ayuno y que ya no coma nada y que pase más tiempo. Esto ya se ha demostrado que nada que ver. Obviamente el ayuno, la carga de carbohidratos previa a una cirugía no es para todos, pero sí para la mayoría. Y eso mejora muchísimo la resistencia a la insulina después de una cirugía. Entonces, eso hay que cuidarlo. Ya no hay que dejar en ayuno tanto tiempo a los pacientes. Hay que evitarlo. También tenemos pacientes que a lo mejor por alguna enfermedad no pueden comer bien, tienen alteración en la deglución o tienen mala absorción porque están en terapia intensiva, porque hicieron falla renal, se afectó la absorción intestinal por múltiples causas, que eso es típico en la terapia intensiva, o que tiene mayores requerimientos, mayores pérdidas, ¿no? Pero aquí sobre todo es, imagínense un adulto mayor que no le llevaron su dentadura y los de dietas llevaron una carne o algo que está muy dura, entonces no lo va a poder comer. O que tiene intestino corto, no lo va a poder absorber. O tenemos el paciente quemado, paciente de trauma, el que realmente tiene un metabolismo muy alto, un catabolismo muy importante, que sus requerimientos nutricionales y calórico-proteicos son mucho más altos. Entonces, ahí a lo mejor estamos subalimentando, subnutriendo a nuestros pacientes, ¿no? Y se están desnutriendo al final, porque no estamos haciendo lo correcto. Uno de los puntos claves que a mí me encanta es esto. Hay un sinfín de medicamentos. Lo que les sobra a los pacientes hospitalizados a veces son medicamentos y agua. ¿Cómo puede intervenir el que es un fármaco con la absorción de los nutrientes, con la absorción de vitaminas, de minerales, sobre todo si es nutrición enteral, parenteral? Hay interacciones y a veces esto no se toma en cuenta, o la gran mayoría de las veces. Y luego uno se sorprende que a lo mejor, oye, pero ¿por qué salió la vitamina D tan bajo? ¿Por qué está en anemia el paciente? Ah, pues porque se la vivió con inhibidores de bomba de protones o unos pick-ups de los nuevos, y al cambiar el pH ya no se absorbió el hierro correctamente. Así de fácil. O que de repente se le dio metformina a un paciente y olvidaron que la metformina interactúa con la absorción de la B12 y al final esa mala absorción de B12 favorece una trombosis, ¿no? Por hiperhomocisteinemia. Entonces, pequeños detalles que pueden hacer la diferencia. Y después también, recuerdo todavía cuando era residente de cirugía con algunos profesores, algunos cirujanos de algunos hospitales, sin mencionar cuáles, decían, no, doctor Chirino, apéndice grado 4 se tiene que quedar en ayuno 5 días. Y así. Apéndice grado 3 se queda 4 días. Tenían como sus órdenes de todos en ayuno. Eso no está bien. Nos estamos tardando mucho en iniciar la nutrición. Y cuando la inician, se inicia agua, té y gelatina muchas veces. Eso puede ser a las siguientes horas de operar a alguien. Obviamente la condición del paciente importa mucho. No es lo mismo que tengas un paciente con abdomen abierto, que tenga hipertensión abdominal, un síndrome compartimental abdominal, isquemia intestinal o múltiples fístulas. Todo eso va a ser diferente. Entonces sí tenemos que ajustar nuestro aporte nutricional a estos pacientes. Al igual que si son un niño o un anciano, donde a lo mejor el anciano tiene más riesgo de presentar sarcopenia. Y no solo ancianos, todos arriba de 40 años tienen mayor riesgo de perder masa muscular, a menos que hagan ejercicio y que coman suficiente proteína. La sarcopenia empieza a partir de esa edad. Y eso es, no solo pierdes tu músculo, pierdes la función que genera ese músculo. Y esa es una causa de envejecimiento. Las personas a veces no envejecen solo por la edad, envejecen porque pierden masa muscular. Si no quieren envejecer o quieren envejecer de la forma más sana, tienen que proteger su masa muscular. Y se han determinado muchas barreras en los hospitales, porque a veces no solo es culpa de quien está nutriendo, a veces es el sistema, a veces hay el horario a lo mejor en que se nutrió.
Y vean, a nivel organizacional, puede ser que de repente se haya evitado darle de comer algún tipo de alimento a un paciente porque, típico, tiene que estar en ayuno para que vaya a la tomografía. Y por alguna razón entró un paciente de urgencias a tomografía, ya no perdió su turno ese paciente, pero se lo van a hacer en la tarde y sigue en ayuno. Oigan, pero en la tarde se fue la luz o no vino el técnico que le puede hacer la tomografía. Ok. Y a todo el mundo se le olvidó quitarle el ayuno al paciente. Pasa el otro día, no le hicieron el estudio y tampoco comió ese día el paciente, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Obviamente, también el tipo de alimento que se le va a dar, a veces no es del gusto del paciente o no se sirvió en el horario que se esperaba, llegó frío, tiene mal olor. Recuerden que los pacientes pueden tener, a lo mejor se les fue el hambre porque tienen medicamentos, tienen antibióticos que pueden afectar el gusto, el olfato. Paciente enfermo está a lo mejor deprimido porque le dijeron, oiga, ¿sabe qué? Tiene cáncer. Pues no creo que le dé mucha hambre, ¿no? Y esos son los aspectos que hay que cuidar. Puede tener dificultad para alimentarse por sí mismo porque no ve bien, porque tiene Parkinson, porque no tiene una dentadura adecuada, porque tiene cerosis, ¿no? Gerosis, entonces no tiene salivación adecuada y no todos los alimentos le caen bien a esos pacientes. También, por ejemplo, lo que decíamos, el sabor, la temperatura, llega frío. Y a todo esto siempre cuento con la historia de que alguna vez en los residentes del hospital donde estoy, siempre mandaban papaya picada. Hasta que fui y les dije, oigan, a los residentes, ¿por qué mandan papaya picada? ¿Ya la han visto? Llegan un plato terriblemente, una papaya hecha cuadritos pequeñititos que no se antoja, se ve mal, nada apetitoso. Digo, no pidan esas cosas. Detalles así hacen que se te vaya el apetito. Y más si te sientes mal. Entonces, son las cosas que tenemos que cuidar. Y para todo esto, tenemos que hacer una evaluación nutricional completa. ¿Qué incluye? Lo primero es el tamizaje. Ya vimos algunos ejemplos de que sí, es una forma de detectar que el paciente está en riesgo nutricional o que está en desnutrición. Podemos complementar y tener un diagnóstico mejor utilizando también GLIM. Con eso precisamos el grado y el tipo de desnutrición. Y luego hay que acercarse al paciente, hay que verlo, hay que analizarlo, hay que revisarlo, hacer su historia clínica completa, ver qué comió los días previos, si bajó de peso. Podemos tomar medidas, pesarlo, medir circunferencia de brazo, de pantorrilla, ver su perfil bioquímico, un montón de pruebas y herramientas que tenemos. Podemos medir composición corporal, que es lo ideal. Podemos hacerle DEXA, una bioimpedancia eléctrica. Podemos hacer ultrasonido para medir el deltoides, el cuádriceps, para ver masa muscular. Hay muchas herramientas a nuestro alcance, pero no las usamos. Entre los tamizajes hay muchos, y estos son solo algunos para mencionarlos, que se pueden utilizar en el hospital. Entonces, el detalle es conocerlos y utilizarlos. Para así hacer esto que les platico, tener toda una evaluación nutricional integral, donde ya revisamos al paciente, se le hizo una historia clínica completa, sabemos qué come, qué no comió, si bajó de peso, cuánto, podemos saber su composición corporal y entonces así establecer un tratamiento correcto. Porque ¿qué pasa si se desnutre el paciente? ¿No? O sea, ya vimos todos los factores de riesgo, pero ¿qué pasa si se desnutre? Lo básico es que pierdan peso. Paciente que se desnutre pierde peso y pierde masa muscular. Y todo el mundo dice, bueno, sí, mira, se puso más flaquito, bajó el brazo, bajó la pierna. Se les olvida que el corazón es un músculo, baja la masa cardíaca, los músculos de la respiración, luego por eso no se pueden extubar o se complican con neumonías porque no pueden respirar adecuadamente, se cansan, o se infectan las heridas porque no cicatrizaron adecuadamente, ¿no? Porque no tiene los nutrientes necesarios para llevar a cabo una cicatrización correcta. ¿Por qué se infectó más? Porque también se inmunodeprimió. Todos nuestros sistemas de defensa utilizan proteínas y si bajaron las proteínas del cuerpo, también nuestros mecanismos de defensa. Si son niños,
pues puede ser que no crezcan, que no se desarrollen adecuadamente. Y eso es como lo típico. Pero hay otras cuestiones, puede llevarte hasta falla orgánica múltiple. El que se desnutra a alguien y baje la masa cardíaca, puede llevarlo a una falla cardíaca, puede llevarlo a lo mejor a una falla respiratoria, y eso aumenta costos. ¿Por qué? Porque se quedó más tiempo intubado, porque se complicó, se infectó de vías urinarias, de una neumonía, y eso a veces no lo ven porque la desnutrición a veces no suena tanto, pero eso pudo haber sido causa por desnutrición. Y exactamente aumentan las comorbilidades y la mortalidad de los pacientes. Cuando hablamos de, híjole, el paciente se quedó más tiempo en el hospital, o leen un artículo que dicen, aumentó la estancia hospitalaria, pues mucha gente dice, pues se quedó más tiempo, pero no entendemos correctamente qué puede significar eso. Es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó más tiempo? Se quedó porque se complicó, porque los antibióticos no le hicieron el mismo efecto, entonces requirió más días de antibiótico, porque un antibiótico viaja pegado a una proteína del cuerpo que se llama albúmina, y esa albúmina, como tiene el paciente hipoalbuminemia por desnutrición, ya no llegó al sitio donde tenía que llegar. O sea, detalles así son los que hacen que tengan que analizar mejor cuando lean algún artículo o algo que diga se quedó más tiempo en el hospital, aumentó la estancia hospitalaria, porque ahí está la clave. Y para eso necesitamos crear equipos multidisciplinarios de terapia nutricional, donde el paciente es nuestro objetivo, es el principal, ¿no? Donde interactúa el médico, el nutriólogo, el farmacéutico, químico, enfermería, puede ser dietas, trabajo social. ¿Por qué? Porque a lo mejor si el paciente se va a ir a casa con nutrición, dicen, ¿trabajo social qué? Trabajo social es súper importante para determinar qué requiere ese paciente para que pueda irse a su casa y nutrirse en casa. ¿Quién va a hacer la dieta? El nutriólogo. ¿Quién va a dar las partes de los medicamentos? El médico. ¿Quién va a ver las interacciones entre alimentos, medicamentos? El químico, ¿no? ¿Quién va a hacer los cuidados de sondas, tomas, de todo? Enfermería. O sea, todos tenemos que trabajar al unísono para ayudar de manera integral al paciente. Porque realmente cuando nos tratamos de encargar uno solo del tratamiento del paciente se ve así. Estamos intentando hacer de todo y luego no se hace nada. Por eso hay que fomentar el trabajo en equipo. El que se puedan armar equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, para que no se nos desnutre el paciente ante nuestros ojos. Vamos a ver que es muy fácil, ni siquiera requerimos de grandes conocimientos, y esto quiero que se lo pasen a los médicos, a más nutriólogos, a todo, que se involucren mucho más, porque podemos todos determinar fácilmente dónde un paciente ha perdido masa grasa. Hay que saber cómo buscarlo. ¿Dónde? Para buscar que perdió grasa, pues puedo buscar en la parte periorbitaria, a nivel de tríceps o a nivel de costillas. Oye, pero ¿cómo le hago? Pues mira, se va a ver un hundimiento alrededor de los ojos. Ahí se perdió masa grasa, ¿no? Entonces es un punto de alerta. O a nivel de tríceps, si aquí ya veo que tiene menos grasa, también eso es un detalle. Vean, muy fácil a nivel de costillas. Yo no sé más del paciente, no se ve nada más del cuerpo, pero sé que están desnutridos o por lo menos tienen baja grasa, porque se ve las costillas. Oye, pero también de masa muscular. Sí, también de masa muscular. ¿Dónde la voy a buscar? A nivel de temporales, de las clavículas, a nivel de deltoides, de los muslos, de las pantorrillas, alrededor de la rodilla, en las manos, buscando músculos, ¿no? La zona tenar, hipotenar, en los músculos interóseos, en la espalda, la parte de las escápulas. Y con la siguiente foto van a ver que no vamos a ver ni siquiera el rostro de la persona y todos vamos a saber que está desnutrido. Vean el hundimiento de ojos, vean a nivel de los temporales, vean cómo se ven los maceteros. No hemos visto ni la cara completa de esta persona y sabemos que está desnutrido, que tiene una baja de músculo. A nivel de deltoides, de clavículas, vean cómo aquí hay baja musculatura. No conocemos más, pero sabemos que tiene baja musculatura. O en la espalda. Realmente
no debiéramos de ver tanto así las escápulas ni la columna. Una espalda fuerte no se ve la columna. Está protegida, está protegida. Realmente entonces se ve a lo mejor si se encorvan un poco o algo, pero de pie no se debiera ver, está protegida por los músculos de la espalda. O en las piernas podemos ver que hay las pantorrillas, los cuádriceps, o sea, está muy, muy delgada esta persona. Y otro punto clave es el estado hídrico. ¿Por qué? Porque con la hipoalbuminemia, ¿qué se va a buscar? Edema principalmente, ¿no? ¿Dónde lo vamos a buscar? A nivel de grasa periorbitaria, en la misma piel, en distintas partes del cuerpo, obviamente en las zonas de clive es más fácil, en el abdomen, en los tobillos, a nivel sacro o a nivel de pantorrillas. ¿Y cómo vemos o sospechamos de hipoalbuminemia? Bueno, simplemente porque hay edema. Eso solo está diciendo que hay retención de líquidos. Puede o no estar desnutrido. Y aquí el famoso signo de Godete, ¿no? Vean cómo aquí puede haber edema maleolar, ¿no? En los tobillos, un paciente con ascitis, que yo de entrada veo esto y digo, ese paciente tiene seguramente hipoalbuminemia. Aunque no haya visto nada más del paciente, o este paciente se encuentra deshidratado, ¿ok? Y lo mismo pasa con deficiencia o excesos de nutrientes. Seguramente de las siguientes fotos van a conocer a alguien, hasta en la familia o amigos o alguien que pueda tener algo de esto. Es frecuente. Del lado izquierdo les puse el principal como micronutriente, vitamina o mineral, que se asocia a, en este caso, la dermatitis seborreica, pero esta deficiencia pudo haber sido por ingesta insuficiente, por mala absorción, que hay alcoholismo, interacción de varios medicamentos que al final podrían repercutir en la absorción de esta vitamina, o enfermedades que al final también favorecen mala absorción o mayor ingesta de algo o menos ingesta de lo otro, ¿no? Entonces, la dermatitis seborreica se asocia a deficiencia de vitamina B6. Pero pueden ver a lo mejor a alguien que tiene un pelo en sacacorchos o espiral por vitamina C o cobre, ¿no? Entonces, esos pelitos que se hacen pequeñitos como en espiral. Esta típica que se puede ver sobre todo en brazos, en mejillas, la hiperkeratosis folicular, por deficiencia de vitamina A, de vitamina C, de omega 6. Hemorragias perifoliculares, ¿por qué? Porque faltó vitamina C o vitamina K, ¿no? El famoso escorbuto por deficiencia de vitamina C o por deficiencia de vitamina K y los factores de la coagulación asociados. Esto que podemos ver también con adultos mayores, principalmente, deficiencia de B6, B2, B3 o zinc, una palpebritis angular, esta pequeña como inflamación que se ve ahí en los ojos, ¿no? En los párpados. Palidez conjuntival, se asocia a anemia. ¿Por qué? Por deficiencia de hierro, que es la más frecuente, de ácido fólico, B6, B12, varios tipos de anemia. O estas, manchas de Bitot, queratomalacia, que es ya las formas muy graves de deficiencias de vitamina A. Pero estas manchitas, si no las buscan o no saben que existen, no las van a encontrar en los pacientes. Siempre hay que revisarlos de pies a cabeza. Típica boca a lo mejor de un adulto mayor, donde vean cómo hay una queilitis angular, ¿ok? En esta zona, aquí, por deficiencias de B2, B3, de hierro, vitamina A. Es raro encontrar actualmente una deficiencia única. Existen, obviamente, pero van varias de la mano. Al igual que esta lengua magenta, donde se asocia a deficiencia de B2, ¿no? Esta lengua que se ve también así como de este color morado, magenta, para los que a veces nada más tenemos algunos colores. Magenta, dejémoslo así. Hipertrofia papilar por deficiencia de B6. Vean, un aumento en las papilas por una deficiencia de vitaminas. O hemorragias, ¿no? Al cepillarse pueden sangrar más fácil, puede haber hemorragias de encías o de la mucosa por vitamina C o vitamina K. Vean esta glositis, la coiloniquia, la alopecia, que se asocian a deficiencia de hierro. Y ya vimos que a lo mejor si usaban inhibidores de bomba de protones de manera constante, es muy rara la indicación que un paciente tenga que vivir con inhibidores de bomba de protones, pero la gente a veces se los toma de por vida, puede llevarlos a presentar deficiencias de hierro y presentar algo de esto.
Las líneas de Muerque que se ven en hipoalbuminemia, si no las buscan en los pacientes, no las van a ver. O las hemorragias en astilla, que muchas veces se asocian a endocarditis bacteriana, pero también a deficiencia de vitamina C. La típica lengua, la beefy tongue, o esta lengua que se ve también en adultos mayores. Seguro conocieron algún abuelito o alguien en la familia que a lo mejor tiene una lengua que se ve como más carnosa. Puede ser por deficiencias nutricionales, ¿ok? O esta lengua también con glositis así media psicodélica. Y cosas ya más raras como acrodermatitis enteropática por deficiencia de zinc, de ácidos grasos esenciales. Hay un montón. Hay dermatitis por deficiencia de niacina, por deficiencias de zinc. Puede haber problemas de tiroides por deficiencia de yodo, por exceso, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, o por flúor, las fluorosis que se ocasionan en los dientes. Así podemos pasarnos un ratote viendo todo lo que puede estar asociado, ¿no?, a deficiencias o excesos de nutrientes. Por eso, lo que debemos de llevarnos a casa es, tenemos que tamizar a todos nuestros pacientes que se hospitalicen. Todos deben de hacerse esta detección de riesgo de desnutrición o desnutrición. Y eso, una vez detectado, nos tiene que llevar a una intervención. Formar equipos interdisciplinarios para dar una atención integral al paciente. Y recordarle a todo mundo, a los directivos, a quien tenga que ver con todo esto, que invertir en nutrición reduce al final costos, porque se reducen comorbilidades, se reducen días de estancia hospitalaria, se reducen un montón de cosas, pero lo más importante es que nutrir a los pacientes salva vidas. Y quiero terminar con esta invitación para todos para nuestro curso avanzado de nutrición clínica que se llevará a cabo este 27 y 28 de mayo en la Hacienda San Antonio del Puente Morelos, ahí en Xochitepec. Este curso va a estar increíble. Estamos reuniendo a expertos internacionales, nacionales, en una plataforma un poco diferente a otros cursos, donde va a haber casos clínicos, va a haber puntos contrapuntos, debate, mucho mayor interacción con los profesores. Vienen por mencionar algunos de los internacionales, la doctora Dorota Mankowska de Polonia, viene la doctora Yadira Cortés de Colombia, el doctor William Manzanares de Uruguay, viene también la doctora Kathleen Gura de Estados Unidos, presidenta de ASPEN, la doctora Cortés es presidenta de FELAMPE, y viene la licenciada Marisa Kanikova de Argentina y varios ponentes con mucha experiencia a nivel nacional. Entonces, los invitamos, hay un cupo limitado, esperemos que puedan asistir y la idea de esto es presencial y que haya una interacción mucho mayor con los ponentes, diferente de otros cursos. Muchas gracias.